Bienvenidos otra vez a ejercicios de parcial de análisis matemático. Estamos resolviendo ejercicios de parcial. Háganme caso, la mejor prueba de fuego es hacer ejercicios de examen. Si uno no hace ejercicios de examen, nunca uno va a saber si realmente puede aprobar o no el examen. Por ahí el examen es fácil, no tiene nada que ver con lo que practiqué, con los ejercicios de parcial que practiqué, porque por ahí era de menor tenor, pero generalmente uno le pide al profesor o a la cátedra ejercicios de parcial que ya se tomaron de esa cátedra y practica en base a eso, porque obvio que podría llegar a suceder o es probable que esos exámenes, no con las funciones iguales o con los números iguales, pero muy probable que me vuelvan a tomar eso. Entonces, la mejor prueba de fuego es practicar los parciales de la cátedra como para saber, bueno, esto podrían tomármelo. Vamos a ver si lo puedo hacer, y si no lo puedo hacer, significa que habrá que reforzar cuestiones teóricas y teóricas prácticas y ponerse a practicar todos los días hasta poder llegar a ese nivel que se exige en el examen. Así que por favor, practiquen parciales. Vamos a practicar un ejercicio de parcial ahora, interesante. A ver si está acá, lo puedo poner en pantalla. No sé si lo tengo. Ah, sí lo tengo acá. ¿Se ve el parcial? Sí, se ve bien. Y el ejercicio 3 es clasificar la discontinuidad de la siguiente función, justificando su respuesta según las condiciones de continuidad de una función en un punto. Igual a 4 menos x cuadrado sobre 3 menos raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Tengo que analizar la continuidad de la función en un punto, o sea, cuando me piden analizar la continuidad, también por añadidura tengo que analizar las posibles discontinuidades de la función y clasificarlas como pide acá el punto 3. Fíjense la linda nota que se sacaron, 2. Por eso, consejo sano. Pongan las barbas en remojo, pónganse a hacer ejercicios de examen y fíjense si les salen o no y consulten, porque si sabemos que esto es un examen que se tomó en la cátedra, probablemente el examen por ahí va a ser exactamente igual, pero va a ser de este nivel. Y si uno no sabe procesar estos ejercicios, uno podría preguntar si me lo podrían tomar, y sí, podrían tomártelo. Así que bueno, la idea es practicar con parciales. Bueno, volviendo al tema, es el ejercicio 3. Vamos a copiarlo al pizarrón. Vamos a poner ejercicio de parcial. Voy a copiar. La idea es clasificar las discontinuidades, ¿no? Justificando lógicamente la respuesta, siempre hay que justificar, según las condiciones de continuidad de una función en un punto. Cuando me dice eso es la definición de lo que es una función continua que ahora vamos a pasar a repasar. Sabiendo lo que es la continuidad de una función, también vamos a repasar lo que son las discontinuidades de una función, que las que hemos visto son discontinuidades evitables, discontinuidades esenciales con salto finito, discontinuidades esenciales con salto infinito, bueno, son esas. Después el punto B es otra cosa, si el dominio de una función es el conjunto de los números reales, entonces la gráfica no admite asíntota vertical. Esto lo demostré el punto B en uno de los videos pasados, y demostré que si yo tengo el dominio, una función cuyo dominio son todos los reales, obvio que no existe asíntota vertical. ¿Por qué? Por el absurdo, por contradicción. Supongamos de que tengo una función cuyo dominio son todos los reales y tengo una asíntota vertical. Si tengo una asíntota vertical, tengo un valor de x por donde la función tiende a infinito o tiende a menos infinito, lo cual eso es absurdo, porque el infinito y el menos infinito no pueden ser parte de la imagen de la función. Por ende, es contradictorio de que el dominio sean los reales y que existe una asíntota vertical. Por lo tanto, no puede existir ninguna función cuyo dominio sean todos los reales y tenga una o más asíntotas verticales, porque esos valores de x van a ser ajenos, van a estar excluidos del dominio de la función. Por lo tanto, es una propiedad. Si el dominio de una función son todos los reales, implica no existe asíntota vertical, y este punto B lo demostré en otro video de clases pasadas, y que búsquenlo, no lo voy a volver a hacer. Voy a hacer el punto A. No sé si lo hice en otro video este ejercicio, pero bueno, no sé. No sé si lo hice o no, pero bueno, lo hago si lo tengo que hacer de nuevo.
voy a anotar la función, clasificar las posibles discontinuidades de, bueno, me dan la función, bueno, f de x, o me ponen y igual, es lo mismo, y es f de x, acuérdense. De eso que se ve en pantalla, 3 menos raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Bueno, listo. Se supone que voy a utilizar la definición de continuidad, porque lo primero que uno tiene que hacer es, antes de analizar las posibles discontinuidades, analizar la continuidad, ¿no? O sea, poner la definición de continuidad que valga el repaso de lo que es la definición de una función continua, y a partir de ahí analizar las discontinuidades posibles que pueda llegar a tener la función. Bueno, dejo de compartir pantalla y vamos al pizarrón. Bueno, la pregunta es, como siempre, ¿cómo empiezo el ejercicio? ¿Cómo empiezo a analizar las posibles discontinuidades de la función? Las posibles porque por ahí hay alguna que no es una discontinuidad. Entonces, ¿cómo empiezo? La pregunta es, ¿no? La pregunta, ¿cómo empiezo a analizar las discontinuidades posibles de una función? Pregunta, ¿cómo empiezo a analizar las posibles, porque por ahí algunas no son, las posibles discontinuidades de una función? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo se analizaban las posibles discontinuidades de una función? Primero, ¿qué hacía? Sacaba el dominio. Los valores de las posibles discontinuidades se analizan en los valores descartados del dominio, y también se analizan las discontinuidades donde se parte la función. En este caso no es una función partida, es una función enterita, ahí aparece 4 menos x cuadrado sobre 3 menos raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Una función partida era esto, f de x, me dan x más 1, si x es mayor o igual que 2, y 1 sobre x menos 2, si x es menor, o 1 sobre x más 2, si x es menor que 2, por ejemplo. Esto es una función partida o a trozos, ¿no? Entonces, bueno, tengo que sacar el dominio de esa función, y también tengo que analizar no solamente los valores de x descartados del dominio, la discontinuidad, sino también tengo que analizar la discontinuidad donde se parte la función, que en este caso es en 2, porque en 2 se parte, se divide en 2 tramos la función. Para x mayor o igual que 2 es este tramo, es esta función, y para x menor que 2 es este otro tramo, es esta otra función. Entonces en x igual a 2 tengo que analizar la discontinuidad. No solamente los valores de x descartados del dominio, sino también los puntos donde se parte la función. En este caso no es una función partida porque es una función común. Pero bueno, siempre para analizar y empezar a analizar las posibles discontinuidades de una función, lo que hay que sacar primero es el dominio. Una vez que saco el dominio, analizo las discontinuidades posibles en los valores de x descartados del dominio. Y después, si es una función partida, como vimos recién, se analiza donde se parte la función, donde hay un cambio de la función, de un tramo a otro. O sea, de una función a otra. Bueno, a ver, saquemos el dominio de la función. Bueno, esta es la función que tenemos. Esto tiene que ser diferente a 0, porque vuelta otra vez con dominio. Lo del dominio siempre se analiza así. Siempre para determinar todas las restricciones que hay que hacer en los reales para sacar el dominio de una función, hay que observar
Si hay algo con x en el denominador, tiene que ser distinto de 0. Si hay una raíz par de algo con x, lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y si hay un logaritmo natural, o logaritmo decimal, o un logaritmo en cualquier base definida de algo con x, lo de adentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0. Ya vimos los casos de dominio, y en otros videos también. Entonces esto tiene que ser diferente a 0. Está en el denominador, diferente a 0. Nosotros lo ponemos diferente a 0. Despejo x, me porto bien, despejo bien las cosas, claro. Esto que está restando pasa sumando. La idea es despejar x. Me queda 3 distinto a raíz cuadrada de x cuadrado más 5. La raíz pasa elevando al cuadrado, queda 3 al cuadrado, distinto, o sea, 3 al cuadrado distinto de x cuadrado más 5. La raíz pasa con su operación opuesta, o sea, elevar a la potencia al cuadrado, ¿no? Y subir, eso esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces quedaría 3 al cuadrado 9, x cuadrado más 5 es distinto de 9. Bueno, sigo por acá. Me queda x cuadrado más 5 distinto de 9. El 5 que está sumando pasa restando. 9 menos 5 me queda. 9 menos 5 es 4, es lo que quería poner. ¿Y ahora cómo sigue? Módulo de x distinto a raíz cuadrada de 4. En ambos miembros, la raíz cuadrada de x al cuadrado es módulo de x, una propiedad, y en general la raíz par de x a la par, la raíz par de x a la par es módulo de x también. Acá queda módulo de x, no hay que olvidarse eso. Módulo de x distinto de 2. Por lo tanto, por propiedad de módulo, o x es distinto a 2, y a su vez, x tiene que ser distinto a menos 2. Porque si x llegase a ser 2 o menos 2 sería un absurdo, ¿no? Porque quedaría módulo de 2 es 2, 2 distinto de 2, no, 2 no es distinto de 2. Y si hubiese sido x igual a menos 2, hubiese quedado módulo de menos 2 es 2. 2 es distinto de 2, tampoco 2 es distinto de 2, o sea, absurdo. Entonces x no puede ser ni 2 ni menos 2. Ninguno de estos dos valores puede ser. Entonces, cabe por añadidura que el dominio de la función son todos los reales menos el 2 y el menos 2. ¿Me explico? Sí. Si uno lo hace con detalle, sale el dominio perfectamente. Entonces, ¿cuáles son los valores de x descartados del dominio? El 2. ¿El 2 nada más? ¿Cuáles son los valores de x descartados del dominio? ¿Qué valores descarté del dominio? ¿Qué valores no entran en el dominio de la función? ¿Qué valores descarté? Lo puse. ¿Qué valores descarté en el dominio de la función?